Buenas tardes, continuamos con el siguiente tema que es control de iluminación. Cuando hablamos de control de iluminación nos referimos a todos los dispositivos que son capaces de controlar y monitorear el estado de las luminarias. Entonces aquí hablamos desde interruptores muy sencillos hasta dispositivos que cuentan con sensores de movimiento, de humedad, lo que sea, ¿no? Todo esto me sirve para implementar sistemas de iluminación inteligentes. ¿Y cuál es el propósito de implementar sistemas de iluminación inteligentes? Pues básicamente son dos propósitos. El primero es optimizar el consumo de energía eléctrica. Optimizando el consumo de energía, pues también minimizamos los costos por el consumo de electricidad. Y otro propósito es crear las condiciones necesarias para que el usuario esté satisfecho dentro de esa habitación, ¿no? Si va a relajarse, que yo tenga el ambiente propicio para relajarme, para trabajar ya sea en un escritorio o en alguna carpintería o en un taller mecánico, por ejemplo, o para realizar otras actividades como puede ser teatro, cine, qué sé yo, ¿no? Deportes también. Cuando hablamos de control de iluminación, existen algunos principios básicos que debemos de cubrir. Uno de ellos es el control del tiempo de operación. Básicamente nosotros como usuarios queremos controlar el tiempo de funcionamiento de las luces, primero por comodidad y otra es por ahorro de energía. Sabemos que al apagar las luces ahorramos los costos de electricidad y también preservamos la vida útil de la lámpara. Entre menos tiempo esté apagada, pues más va a durarnos, ¿no? El dispositivo más sencillo, como ya me mencioné, para controlar el tiempo de operación de una luminaria es un simple interruptor o un apagador como se le conoce también normalmente. El siguiente principio, es el control de potencia y aquí hablamos de atenuadores. El atenuador es un dispositivo que sabemos que utilizamos para reducir la potencia o ir aumentando la potencia gradualmente de una luminaria, ¿no? En este caso. Entonces, esto nos sirve para nosotros como diseñadores crear un ambiente más íntimo, por ejemplo, para un comedor o un restaurante, o más relajado, un ambiente más relajado. Pero también lo podemos utilizar para ahorrar energía. Al momento de nosotros atenuar la iluminación, reduciendo la potencia, pues también estamos reduciendo el costo de energía, ¿no? El siguiente principio es el de cumplir con las normas o estándares que nosotros nos ponen al momento de diseñar un edificio o cualquier proyecto de iluminación, ¿no? Normalmente tenemos que cumplir con ciertos estándares. Uno de ellos, por ejemplo, es el Código Nacional de Electricidad, que me dice que yo requiero instalar interruptores en todas las puertas, ya sean casas privadas, departamentos, condominios o en edificios de gobierno, qué sé yo, ¿no? Esto por razones de seguridad. Y existe otro estándar que es el de la IESNA, que lo voy a escribir aquí un ladito, que esta es una sociedad, ¿no? En español pues sería Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Norteamérica. Y este tiene varios códigos, es en Estados Unidos, y cada estado tiene sus códigos que están dentro de esta sociedad. Pero aquí básicamente me dice que también necesito colocar interruptores en lugares convenientes, por ejemplo, al lado de cada puerta. Esto para incentivar al usuario a que apague la luz cuando ya no la necesite, ¿sí? Pero no me restringe interruptores, sino que también yo puedo complementarlo con sensores o con atenuadores o reemplazarlos totalmente, ¿no? Con sensores, por ejemplo, de movimiento. Otro principio básico pues es el sentido común y este básicamente es anticiparse a las necesidades
del usuario, ¿no? O de la persona que va a habitar o va a estar en un determinado lugar. Entonces aquí son cuestiones como dónde puedo ubicar yo los interruptores o un atenuador, por ejemplo. La misma norma me dice que a un lado de una puerta, entonces también la misma norma se rige bajo un sentido común. O sea, si yo lo pongo junto a una puerta, al lado de una puerta, yo lo voy a ver y lo voy a pagar, ¿no? Cuanto me vaya, por sentido común, se puede decir. Algunos principios básicos me dicen que también yo tengo que tener niveles de atenuación preestablecidos. Y este pues es un recurso básico en todo diseño de iluminación. Este, como ya lo mencioné, nos permite recrear escenas de relajación, por ejemplo, o para comer, o para trabajar, ¿no? Pero también me permite disminuir los costos de energía eléctrica. Aquí existen atenuadores que ya tienen algunos niveles preprogramados, preconfigurados, y que van aumentando de manera discreta, ¿no? O en pasos discretos. Y también existen algunos atenuadores que son completamente analógicos o que tienen una respuesta logarítmica. Luego tenemos lo que son los sensores de movimiento, que básicamente estos detectan el movimiento de personas si encienden las luces o las apagan si ya no detectan movimiento y pueden reemplazar totalmente lo que es un interruptor, ¿no? O servir como complemento. Entonces, la ventaja de estos es de que se pueden colocar, interconectar varios sensores de este tipo o de otros tipos y se pueden colocar en espacios muy grandes, como en cafeterías o en restaurantes, perdón, en gimnasios, en, en bodegas muy grandes, ¿no? Espacios muy grandes, donde detectan el movimiento. Si en alguna zona ya no detecta nada de movimiento, pues se apaga la luz nada más en esa zona, pero el resto sigue encendido, ¿no? Mientras se detecte movimiento. Y por último tenemos lo que es compensación de adaptación, que es básicamente nosotros tener niveles programados en las luminarias para que vayan encendiendo a ciertas horas del día, ¿no? Y esto con el propósito de evitar fatiga visual. Para lograr todo esto, yo dispongo de dispositivos controladores. Estos no necesariamente tendrían que ser inteligentes, se pueden añadir un sistema para hacerlo inteligente. El más común, el más económico de estos, pues sería el interruptor, un simple interruptor. Estos son dispositivos que ya los conocen, su función es activar o desactivar el sistema, ¿no? En este caso el sistema de iluminación. La mayoría de estos son mecánicos que simplemente abren y cierran un circuito, ¿no? Mediante una acción del usuario. Presiona el botón y ya. Otra característica, a pesar de que son dispositivos muy sencillos, es de que algunos, al momento de que apagan la luz, estos emiten una pequeña luz para saber dónde están localizados en la oscuridad, ¿no? O tiene un efecto también de luminiscencia. Cuando se apaga la luz, eh, se enciende, bueno, se logra ver ese interruptor y nosotros podemos localizarlo fácilmente. Luego tenemos lo que son los atenuadores o dimmers, que son los dispositivos que van a permitir variar la intensidad de iluminación variando la potencia suministrada a las lámparas. Existen también atenuadores que son de tipo mecánico y también existen otros que son de tipo digitales. Y entre los mecánicos pues está este que tenemos de ejemplo que es rotatorio, pero también tenemos otros que son desplazamiento horizontal o vertical, ¿no? Es una simple palanquita que nosotros desplazamos, ya sea horizontalmente o verticalmente. Y los digitales, como ya lo mencioné, que esos ya están preprogramados, pueden contener algún microcontrolador que ya pueda programarlos para que se activen con cierto nivel de potencia en determinada hora del día. Luego tenemos lo que son las lámparas con sensores de movimiento. Estos normalmente se colocan por seguridad
ustedes los han visto afuera de las casas, detectan el movimiento de alguna persona y se encienden. Esto es de manera momentánea, pero también podemos ver algunos que se colocan, por ejemplo, en escaleras, ¿no? Entonces, cuando va caminando una persona, se van encendiendo los escalones para que pueda caminar con seguridad la persona. Tenemos también dispositivos para controlar luz que son temporizadores o relojes, que estos son dispositivos mayormente mecánicos, o sea, los más comunes y más baratos obviamente son mecánicos. Estos, la mayoría son temporizadores. Ustedes le dan vuelta ahí una perilla para programar el tiempo, ya sea que esté encendido mi luminaria, mi lámpara, y los relojes se utilizan para programar a qué hora quiero que se encienda o se apague cierta luminaria. Y por último tenemos lo que son sensores. Tenemos sensores de movimiento, de humedad, estos que son fotorresistores, que esos me permiten también prender o apagar las lámparas con una determinada acción, ya sea del usuario, o si detectan luz del exterior, puedo yo controlar la cantidad de iluminación de las lámparas en el interior, etcétera. Y bueno, como ya lo mencioné, todo esto me sirve para poder diseñar sistemas inteligentes. Actualmente, estos sistemas pueden interconectarse por medio de controladores o microcontroladores en redes de comunicaciones para enviar y recibir información o instrucciones entre ellos. De esta manera pueden implementarse sistemas automatizados que sean totalmente inteligentes e incluso que puedan programárseles algoritmos en el microcontrolador o microcontroladores, ¿no? Para controlar la iluminación de un edificio entero, pero de manera inteligente. ¿Para qué? Pues ya lo dijimos, que para optimizar los costos de energía y la cantidad de luz en el edificio, ¿no? Que sea la óptima también. Estos algoritmos pues pueden funcionar o pueden estar basados en la información recibida por los diferentes sensores o por las mismas acciones de los usuarios. Bueno, estos sistemas inteligentes también, al estar interconectados o conectados mediante una red, pues podemos aprovechar lo que son las topologías de la red, que aquí vemos un ejemplo. Hay diferentes tipos de topologías y cada una de estas tiene pues sus pros y sus contras. Por ejemplo, las más fáciles de implementar y que conllevan menos gastos, pues serían la lineal y la de anillo, ¿sí? Que también se les conocen como daisy chain, que prácticamente es varios dispositivos conectados de manera serial. Aquí la desventaja es de que si alguno de los dispositivos llega a fallar, entonces toda la red completa pues llegaría a fallar también. Luego existe otra topología que es de bus, que prácticamente mis dispositivos están todos interconectados mediante un bus de comunicaciones. Aquí, aquí si un dispositivo llegara a fallar, entonces con los demás no pasa nada. Sin embargo, si la red llega a fallar, el bus de comunicaciones llega a fallar, perdón, entonces toda la red completa va a fallar. Luego tenemos la topología de estrella, donde un dispositivo actúa como maestro o es un dispositivo central y el resto de dispositivos pues actúan como esclavos. Aquí si alguno de los dispositivos esclavos falla, la red sigue funcionando, pero si mi dispositivo maestro falla, entonces va a fallar toda la red entera. Y la topología que es más robusta a ese tipo de fallas, es la topología de malla completa o lo que es full mesh. Aquí todos los dispositivos están interconectados entre sí, todos pueden enviar y recibir información a cualquier dispositivo, y si falla alguno de los dispositivos, no importa, porque yo puedo enviar información a otro dispositivo, ¿no? Y la red nunca va a fallar en este caso, a menos de que todos los dispositivos fallen de manera simultánea. Entonces tendría que reemplazar todos los dispositivos en la red.
El único pero de esta topología, bueno, son dos peros. Uno es la complejidad. Obviamente al estar todos interconectados necesito más cable. Eh, entonces la complejidad y los costos que también se elevan. Y existe otra topología que es de árbol, que es prácticamente es una combinación de topologías. Por ejemplo, aquí en la ilustración es una topología anillo con una estrella, ¿sí? Y por último, como hemos estado hablando de dispositivos que están conectados a una red de topologías de comunicaciones, pues también tenemos que hablar de protocolos de comunicaciones. Esto no lo vamos a tocar a fondo, esto va a ser una actividad para ustedes. Hay un libro donde habla brevemente sobre sus protocolos, entonces su actividad es hacer un resumen de esos protocolos. Está en el capítulo 14, ese es el nombre del libro con su autor y las páginas donde lo van a encontrar, ¿no? Tenemos protocolos de comunicaciones análogas, digitales. Dentro de lo que están las digitales, pues están las alámbricas, inalámbricas y tienen que poner también sus respectivas tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de protocolos de comunicación digital inalámbrico, pues podríamos hablar de Zigbee, por ejemplo, ¿no? Que estos son dispositivos que funcionan con baja potencia, pueden funcionar con baterías y pueden funcionar por mucho tiempo con baterías nada más. Pueden conectarse hasta 65.000 dispositivos con este protocolo de comunicaciones y se supone que abarcan un rango máximo de 50 metros sin interferencias. Sin embargo, pues se utilizan para distancias de 10 a 20 metros nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber interferencias. Entonces 10, 20 metros se supone que funcionarían sin ningún problema. Y se pueden hacer redes bastante robustas con este tipo de dispositivos. Y por último tenemos, este no es en sí un protocolo, sino que es eh, potencia sobre Ethernet o Power over Ethernet, que es básicamente aprovechar la infraestructura de comunicaciones para nosotros no solo enviar y recibir datos, sino también alimentar algunos dispositivos y recibir información de esos mismos dispositivos para poder hacer inteligente mi sistema ahora sí. Entonces esa va a ser la actividad, un resumen de estas páginas. Si ustedes deciden buscar esos protocolos por su cuenta en otras páginas o en otros libros, también son libres de hacerlo. Pero su resumen y ponen su portada obviamente a su trabajo.